Sí, gracias. Si en algún momento alguien quisiera hacer un comentario, hacer una pregunta, por favor levánteme su manita virtual, ¿verdad? O a través del video para que le podamos dar acceso a que desmutee su micrófono, ¿sí? Entonces ahí, o si alguien también quiere escribir alguna pregunta, algún comentario en el chat, también puede hacerlo sin ningún problema. Y así que ya, ahora sí, nos vamos con esto. Bueno, pues ya. Hoy tenemos a una invitada que ha estado con nosotras en muchas oportunidades, en muchos estudios bíblicos, porque la verdad tiene un conocimiento de la palabra extraordinario. Y hoy con nosotros está Scarlett Cepeda. Hola Scarlett, bienvenida. No sé si tú quisieras como dar una pequeña introducción de quién eres, en dónde estás ubicada, ¿verdad? Para que te vayan conociendo un poquito más las que no han tenido la oportunidad. Claro que sí. Bueno, buenas noches a todas. De verdad que para mí siempre es un privilegio. Yo no creo que sepa tanto la Biblia, sinceramente. Yo creo que cada vez que me dicen, Scarlett, vas a ver esto, yo empiezo a estudiar para conocer y es Dios tan bello que habla. Pero bueno, les cuento, yo soy guatemalteca, estoy viviendo en Panamá desde hace 3 años y medio. Y bueno, desde acá la verdad es que he tenido la oportunidad de estar activa en la iglesia, de poder conocer más a Dios. Creo que eso ha sido parte del propósito por el que Dios me trajo a Panamá, que lo conociese de una forma mucho más profunda. Y todavía siento que falta más, ¿verdad? Falta muchísimo. O sea, cada día es como... a mí me gusta cuando un día dijo Marina, cada día siempre hay algo más que podemos conocer de él, ¿verdad? Y siempre nuestro conocer a Dios puede ser más profundo y más profundo y más profundo y bueno, y creo que es parte por lo que estamos en esta serie de estudios. Así que bueno, no tengo más que decir que soy una sierva de Dios, eso nada más. Estoy al servicio de Dios y de verdad estoy muy agradecida con Dios por el privilegio de poder estar esta noche con ustedes. Gracias, Scarlett. Buenísimo. Y para ir empezando, vamos a hacer una oración inicial, ¿verdad? Para entregarle esta llamada, este estudio bíblico a Dios. Así que ahí donde estén, acompáñenos a orar. Gracias, Señor Jesús, por esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos el día de hoy para escuchar tu palabra, para poder aprender más de lo que tú tienes para nosotras, Señor. Desde ya, Señor, abrimos nuestros corazones a lo que tú tengas preparado hoy, Señor. Deposita esa semilla en ellos, Señor, que sean tierra fértil, Señor, y no estéril, Padre amado, para que nosotros podamos florecer con lo que aprendamos hoy, Señor, y poder también transmitir esto a otras personas y poder depositar esa semillita que tú has depositado hoy en los demás, Padre amado. Desde ya, Señor, quita toda distracción, papá, que nos impida poner la atención debida a lo que tú tienes hoy, Señor. Quita todo problema de internet, Señor, quita todo problema que esté alrededor nuestro, Señor, para que podamos tener toda la atención en ti hoy, Señor. Desde ya, Padre amado, bendice la vida de todas las personas que están aquí hoy, Señor, de las que no se han podido conectar, de las que no se van a poder conectar, Señor, y de las que están a punto de conectarse, Señor. Háblales en donde quieran que estén, Señor, y que cuando también vean esta grabación, Señor, puedan ser tocadas en sus corazones, Padre amado. Te entregamos esto, Señor, entregamos en ti todo lo que somos, todo lo que has decidido que seamos, papá, para que sigas haciendo y obrando a través de nosotras, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, Scarlett, sin más esperar, te doy a ti la palabra. Gracias, Erika. Y bueno, a mí me dieron un personaje que en lo personal debo decir que siempre ha sido como, creo que he admirado mucho su relación con Dios, pero que he entendido muy poco. Y creo que estos días que he estado estudiando más sobre él, Dios ha hablado mucho a mi corazón y espero que también de eso poquito que hoy vamos a centrar, porque en realidad vamos a agarrar solo una porción de lo que Dios hizo en la vida de él, pueda servirnos para que nosotros también anhelemos crecer más en el conocimiento de Dios. Y probablemente el título que le puse a este tema les va a sonar como ulurón, ¿verdad? Porque no es como el título de, ay, miren este prodigio, no, van a ver ahora que les muestro, les voy a mostrar mi pantalla. Y le puse a este estudio el fruto del desierto de Moisés. Y de hecho van a ver que toda la presentación tiene como esa imagen de desierto,
Y de repente nosotros decimos, wow, o sea, un desierto, ¿verdad? ¿Quién quiere andar por un desierto? Si no es tal vez porque voy a ir a pasear un ratito y tomarme esas fotos bonitas en las dunas y todo eso, pues listo, tal vez, pero decir, quiero transitar mi vida en un desierto, quiero vivir en un desierto, creo que no es atractivo para nadie. O sea, las condiciones en un desierto siempre son, pues, es árido, no hay árboles, no hay vegetación, escasa agua. Es duro, ¿verdad? Hay un calor sofocante, no hay productos, no hay frutos, no hay nada, ni siquiera los pocos animales que son animales que casi que viven ocultos en la tierra, ¿verdad? Y las flores que digamos que podemos encontrar son cactus llenas de espinas. Entonces, no es precisamente el lugar que más nos llame la atención para vivir y como que el fruto del desierto de Moisés, bueno, vamos a poner un poco en contexto a nuestro personaje, ¿no? Bueno, Moisés nació en Egipto, ¿sí? ¿Y cómo había llegado Moisés ahí? Si se recuerdan, los israelitas llegaron a Egipto por José. José, cuando fue vendido por sus hermanos, es comprado por unos esclavos que lo llevan como esclavo y lo llevan a Egipto. Y ahí se recuerdan, pasa a la casa de Potifar, luego es metido a la cárcel injustamente y en la misericordia llega hasta ser el segundo después de Faraón. Entonces Moisés se hace, José se hace tan relevante porque Dios lo había dotado de una sabiduría impresionante y también le había dado el poder entender sueños, ¿verdad? Le daba la revelación de lo que los sueños significaban y eso le permitió a José llegar pues a un lugar privilegiado, pero tenía un propósito y era que él sirve como ese instrumento para salvar al pueblo de Israel, porque resulta que se ha un hambre terrible en Egipto, bueno, no solo en Egipto, en la tierra en realidad, y todas esas áreas, y la familia de José recurren a Egipto a comprar alimento, y resulta que ahí pues descubren que José está ahí, José descubre que su familia, su papá sigue vivo y todo, y terminan llegando ahí. Dios bendice tanto a los israelitas que les dan como de las mejores, la mejor porción de la tierra de Egipto, se multiplican tanto que llegan a ser muy fructíferos en la tierra, ¿no? Sin embargo, algo que es bien interesante es, y este dato creo que quiero que lo mantengan en su mente y van a ver luego por qué. Cuando José les dice que los va a presentar ante Faraón, les dice, no digan que son pastores de oveja, porque los pastores de oveja eran mal vistos en Egipto, ¿sí? Básicamente, para Egipto, un pastor de oveja era como decir retrógrado, porque para ellos, de hecho, si estaban construyendo las pirámides, estaban construyendo todos esos centros opulentos de ciencia, casi que podríamos decir que Egipto era la civilización del momento, ¿no? Y era donde estaba la mayor ciencia, donde estaba la tecnología, donde estaba todo, que un pastor de oveja en realidad se dedicaba a cuidar, ¿quiénes eran las ovejas? Entonces no eran bien vistos y él les dice, digan que tienen ganado, que son dueños de ganado. Ellos no hicieron caso y dicen, somos pastores de oveja, ahora cuidamos ovejas. Finalmente pasa la generación de José y de ese faraón y llega un faraón que no conoce a José. Y aquí es donde empieza la historia, porque resulta que como los israelitas se habían multiplicado tanto, ahora ellos son una amenaza para Egipto. O sea, se estaban multiplicando muchísimo y los egipcios empiezan a tenerles miedo. Dice que el faraón les tuvo miedo porque dice, si esto se hace más grande, viene una guerra, se van a aliar con los guerreros y van a pelear uno contra nosotros y luego nos van a abandonar. Y entonces, ¿qué pasaba? Ellos estaban viendo a los israelitas como ellos eran su mano de obra. Entonces dice que les empezaron a poner una carga más pesada para que ellos se los agarran de esclavos y empiezan a ser rudos con ellos, ¿verdad? A ser violentos, literalmente, o sea, los golpeaban, los hacían construir todo, o sea, todo el trabajo sucio que el egipcio no quería hacer, ellos lo hacían, ¿no? Entonces ahora eran esclavos. Y allí, en medio de ese tiempo, Moisés nace siendo hijo de esclavos, prácticamente, ¿no? Nace de dos levitas que se casan, y él es, de hecho, el hijo menor, ¿verdad? Y nace Moisés en una familia de levitas, pero bajo condiciones realmente duras, porque Faraón resulta que dice, bueno, ¿saben qué? Les dice a las parteras, hagan que cuando vayan a tener niños, si es niño, mátenlo, ¿verdad? Y solo dejen que las niñas vivan, pero las parteras
miren esto, qué lindo, tienen más temor de Dios que del faraón, que no le hacen caso y dejan vivos a los niños. Entonces el faraón, donde se enoja tanto, o sea, no les puede decir nada porque Dios las guarda a él, que manda una orden y dice, maten a todos los niños, a los hombres, y los tienen que tirar al río y hace una gran matanza de bebés. Y ahí nace Moisés. Pero vemos desde ahí que Dios había puesto su mirada en Moisés porque dice que él era agradable a los ojos de Dios desde que nació. 3 meses lo pudieron mantener oculto sus papás, y donde ya se ven en la necesidad, ya no pueden hacer más, la mamá arma como bueno, nosotros lo conocemos así como Moisés, ¿no? Pero arma como una cajita en donde llena de palos de juncos, de todo eso, pone ahí el niño y lo pone, dice, es bien interesante porque siempre nosotros pensamos en la historia de Moisés y vemos a la canastita yéndose por todo el río, pero no, dice que lo puso en un área del río donde habían como tipo juncos, precisamente en un como camino. ¿Para qué? Para que el niño no se fuera con la corriente, sino que pudiese estar en ese lugar. Ustedes han visto ríos, ¿no? O las que han ido, por ejemplo, a Río Dulce. No sé si han visto, hay pedazos de juncos donde como que el agua, la corriente no fluye tanto porque se queda trabado en esa parte. Bueno, en un lugar algo así lo puso, y ahí era donde precisamente las princesas salían a bañarse. Entonces pone a su hermana como, oye, mira ahí, y ya tenían hasta el speech practicado, ¿no? Entonces llega, eh, justo sale la hija de Faraón a bañarse con todo su séquito porque tenían un montón de sirvientes, ¿verdad? Y de acompañantes, y oye al niño llorando ahí, lo encuentra y dice que su corazón se conmovió. Imagínense, ella tuvo misericordia del niño. El cuidado de Dios para la vida de Moisés desde el inicio, desde su nacimiento. O sea, primero como 3 meses no los cacharon y se los quitaron. Segundo, o sea, le da la sabiduría a su mamá. De hecho, su mamá es mencionada en Hebreos como por la fe que ella tiene en Dios, que logra salvar la vida de su hijo, y luego entonces la hija de Faraón no solo le salva la vida, sino que lo adopta como su hijo, ¿verdad? Y Dios permite que los primeros años de vida de Moisés ni siquiera sea educado por la princesa, sino que sea educado por su mamá, imagínense, y por su papá. No sabemos cuántos años fueron en realidad, pero dice que hasta no solo lo educaba, sino que ella le dijo, llévatelos y cuídalo y yo te voy a pagar por él, imagínense, y le paga para que cuide a su hijo. Entonces, durante esos años de vida, que pudieron ser tal vez los primeros años, porque son súper vitales en la vida de cualquier humano, Moisés tuvo la oportunidad de crecer esos pocos años en un hogar con temor a Dios. Y es que acá es donde vean qué interesante, porque luego cuando se le devuelve, Moisés entra a ser educado al mundo egipcio. Y Egipto era un mundo politeísta. Era que no tenían temor de Dios, que creían en cualquier cosa menos en Dios. Tenían cantidades de dioses, adoraban a lo que fuese, totalmente diferente a lo que sus papás biológicos le habían enseñado. Pero la misericordia de Dios. Y esto nos lleva entonces a pensar, Dios ya tenía un plan específico para Moisés, y veamos los primeros 40 años de vida de Moisés. Nace Moisés en Egipto, de padres levitas, que aparte de esto es algo interesante, porque ¿quiénes eran los levitas? Eran los sacerdotes, eran los que se encargaban de la tribu de Leví, que después Dios iba a designar para que se encargaran del servicio del sacerdocio, de la enseñanza de la palabra. O sea, todavía aquí no habían sido designados como ellos, pero aquí ya empezamos a ver cómo Dios está preparando algo en el escenario que tal vez en ese momento nadie se imaginaba que fuese a pasar, pero que Dios sí tenía un propósito. Luego es adoptado, pero criado primero con su mamá. Recibe educación de élites. ¿Y por qué? Porque Moisés fue preparado para ser un faraón. Moisés no fue preparado como solo para que estudiara, no. Cuando él vive en ese palacio, lo llevan y dice, es educado en toda sabiduría de los egipcios. Imagínense que no sabía Moisés. O sea, fueron 40 años de su vida donde él fue educado en todo porque él estaba siendo preparado para ser el sucesor de Faraón. ¿Se imaginan eso? O sea, era educación a otro nivel, la top de las educaciones. Yo me imagino cuánto él podría haber sabido, o sea, hasta el lenguaje de los egipcios, ¿no? Y ahí es donde
vemos algo bien interesante y es que Moisés conocía su llamado. Y uno dice, ¿cómo así? A sus 40 años, donde había estado casi que, digamos, la mayoría del tiempo de su vida, él conocía su llamado. Miren lo que dice en Hechos 7:22, dice, Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre, dice, poderoso en palabras y en hechos. Entonces, ¿quién era Moisés? Era un hombre, prácticamente si pensamos en un príncipe, era un hombre, en realidad, que yo me imagino que hablar con él era, no sé, era una inminencia, puedo pensar, ¿no? O sea, para que hubiese sido preparado para ser faraón, se imaginan la seguridad que él podía tener, dice, en palabras y hechos. Su forma de hablar ha de haber sido una forma extraordinaria y sus hechos, no sabemos si él ya había ido a pelear guerras, lo que sea, o sea, porque sus hechos eran como los hechos que, para lo que él había sido educado, para ser un faraón. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Es como que estuviéramos pensando ahorita, ¿cuál es la potencia de este mundo y el que va a llegar a ser el presidente de esa potencia? O sea, piensen a ese nivel, ¿no? Pero miren también esto, en Hechos 7:23 al 25 dice, cuando iba a cumplir la edad de 40 años, dice, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Él estaba muy claro de dónde él venía. A uno de ellos, al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando la libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Miren, cuando cumplió 40 años, Moisés dice, quiere buscar a los israelitas, porque él ya estaba consciente de su llamado. ¿Cómo eso fue? No lo sabemos, no sabemos si fue durante sus primeros años de edad, pero él estaba claro de que él iba a ser usado para la libertad del pueblo de Israel. Y él se da cuenta de cómo está viviendo el pueblo de Israel. Quiere decir que sus bases, o sea, él tenía ya conocimiento de quién era Dios, quién era el Dios de los israelitas, que él dice, trata de vengar, trata de hacer en sus propias fuerzas lo que él creyó que iba a hacer, pero dice que los israelitas no lo entendieron, porque más bien lo que pasó, y aquí es como el parteaguas de la vida de Moisés, más bien le dicen, ¿quién eres tú para que tú nos vengas a decir a nosotros que peleamos o qué? ¿Nos vas a matar como al egipcio? Porque eso sucede otro día después que él venga, porque venga, mata al egipcio y libera como al hebreo. Resulta que encuentra otro día peleando a dos israelitas y entonces él les dice, dejen de pelearse. Y él dice, ¿tú quién eres? Si tú mataste, nos vas a matar como al egipcio. Imagínense. Él quiso tapar su pecado y ellos dicen, lo sabemos. ¿Qué hizo en ese momento él? Salió huyendo. Él sale huyendo completamente porque dice que Faraón cuando se enteró quiso matarlo. Se pueden pensar para Faraón eso fue como la peor traición. El que pensaban que podía ser el sucesor, al que habían educado, al que habían adoptado, al que lo habían hecho parte de Egipto, ahora resulta que se había vuelto en contra de Egipto y ahora iba en pro de los israelitas. Entonces, obviamente, para Faraón eso significaba la muerte. Y Moisés huye de Egipto, él se va. Y aquí es donde inicia el desierto de Moisés, porque dice que él huye al desierto de Madián. Imagínense cuántos días fue su travesía pasando en ese desierto. Me imagino que no tenía agua, comida o no suficiente. Probablemente para muchos hubiese sido como, esa fue la muerte, pues era o me mata Faraón o mejor me mato en el desierto. Y Moisés huye completamente. Y esa huida básicamente le cuesta 40 años. Un poco para que vean. Miren dónde está Egipto. Está de este lado izquierdo. Vamos a ver si logro tener aquí un pointer para que ustedes lo puedan ver. Ok, aquí creo que van a ver mi ratón. Entonces, aquí está Egipto. Y miren todo lo que él se cruza para llegar a Madián. Entonces, eso lo vemos en un mapa chiquito, pero en realidad tuvo que haber sido toda una travesía. Y así fue como Moisés decide irse. Entonces, ahora Moisés ya no solo es un fugitivo, o sea, después de ser un príncipe, después de tener casi que su futuro, digamos, listo, de opulencia, de vivir una vida de lujo, de tener la mejor educación, ahora él es un fugitivo y termina siendo un pastor de ovejas. ¿Se recuerdan qué dijimos de los pastores de ovejas?
que no eran bien vistos, eran como lo peor que se podía ver. O sea, él para de fugitivo y para de pastor de ovejas, porque al llegar a Madián, ahí se encuentra con las hijas de Jetro, que él luego, llega a ser luego su suegro, y él sentado en un pozo se da cuenta que hay unos otros pastores que están molestando a estas jóvenes. Él las defiende, les da de tomar a las ovejas, y ellas cuando regresan, su padre ve que regresaron rápido y todo, se les dice, ¿por qué regresaron tan rápido? Y ellas le dicen, porque un hombre nos defendió y además les dio de beber a nuestras ovejas. Y él dice, llámenlo, que ahora él va, que venga para acá. Resulta que él termina viviendo con ellos, él le termina dando a su hija, a Séfora, como su esposa, y tiene hijos, ¿sí? Entonces, Moisés se convierte en un pastor de ovejas y ni siquiera sus ovejas, eran las ovejas de su suegro. Su vida cambió completamente. En ese desierto de Madián, él era donde él pastoreaba las ovejas, huyendo porque él sabía que no podía regresar a Egipto, prácticamente tal vez hasta con la esperanza perdida de lo que él creyó que era el llamado que Dios le había hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Pasan 40 años, ¿no? Y, y pasados, aquí creo que se perdió la imagen, no, lo siento, bueno, pero pasados los 40 años, porque era una zarza la que les había puesto, dice que se le aparece un ángel en el desierto del monte Sinaí y en la llama una zarza que ardía. Pasan 40 años para él tener su encuentro con Dios. Para este entonces, imagínense, él a los 40 años huyó hacia el desierto. Ya ahora tenía, sumémosle entonces otros 40 años de haber estado en ese desierto pastoreando, huyendo. Quiere decir que a este entonces Moisés tenía 80 años. ¿Sí? 80 años cuando tuvo su encuentro con el gran yo soy. Cuando conoce a Dios, cuando Dios se le aparece y le habla, se le revela, donde él tiene ese encuentro personal con Dios en el desierto, a solas. Sí, en una zarza, pensemos cómo era una zarza, era pues un palo de hojas, tal vez con casi nada de hojas o todo espinudo, y empieza a arder y tal vez eso era normal para él, pero lo que le llamó la atención es que no se consumía el fuego. Y cuando él se acerca, Dios se le revela y le empieza a hablar. Pero estos 40 años que pasaron adicionales después de su vida para su encuentro, Moisés había perdido prácticamente su identidad, porque Dios le dice, mira, yo he escuchado el clamor del pueblo, sé que están aturdidos, que siguen clamando, y le dice, y tú vas a ir a liberarlos. Y entonces Moisés ya no fue como la vez cuando él vino y mató al egipcio. Esta vez dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Tiempo. ¿Se acuerdan del Moisés que Dios había formado, que habían formado en Egipto, que iba a ser el faraón? Y ahora Moisés dice, yo no puedo, yo no soy capaz, le dice a Dios, ¿verdad? Yo no puedo. Y si ustedes se recuerdan esa conversación que tiene con Dios, le dice, sí, 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 ok, pero ¿y qué les voy a decir? Pero si me preguntan quién me dijo, ¿qué les digo? Y él dice, diles que yo soy te envió, yo soy el que soy. Y le dice, pero y si no, y entonces me dicen, ¿qué hechos tienes? Bueno, mira, agarra tu vara, ¿verdad? Y le da varias señales a Moisés. Y dice, pero es que soy corto de palabras, es que no puedo. Y le empieza a poner un montón, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Dice, hasta no, ni siquiera puedo hablar bien. Pero si antes había dicho que él era de palabras poderosas, imagínense. Y ahora Moisés decía, ya ni puedo hablar, casi algunas traducciones como que él tartamudeaba, algunos creen eso. Y Dios le dice, tranquilo, te voy a mandar con tu hermano. Y tu hermano va a hablar, pero tú vas a ir. Moisés había perdido prácticamente toda su seguridad. O sea, todo lo que él había aprendido era como que lo había desechado a la basura. Él se sentía, o sea, él se sentía indigno completamente, como totalmente incapaz. Yo puedo pensar que a estas alturas, con 80 años, pensar, yo me fumé, yo pensé que tenía un llamado, pero en realidad no lo tenía. En realidad me lo estaba inventando y resulta que no, ahora Dios le estaba diciendo, vas a ir y vas a cumplir para el propósito que Dios le había revelado. Miren, este encuentro con Dios había hecho que cambiara algo.
pero no había sido desde ahí. Dios ya había empezado a preparar el corazón de Moisés porque algo había cambiado. Moisés ya no era ese hombre de poderosas palabras ni de poderosos hechos. Él se había escondido tanto que él había, casi que puedo pensar que él había pensado, bueno, ya estoy aquí en el desierto y aquí me voy a quedar y aquí voy a morir y de plano este va a ser mi final. Ya él había perdido probablemente toda esperanza, se había conformado a pensar que su vida iba a ser eso, ¿verdad? El pastor de ovejas que iba a estar ahí y ni siquiera estaba buscando a Dios, porque en su vida él se alejó completamente, se aisló, se quedó a vivir ahí con su suegro, su esposa, sus hijos. Me imagino que para este entonces sus hijos ya han de haber crecido, sí, la vida había pasado y para él probablemente ya no había más esperanza. Pero su encuentro con Dios lo había transformado. El trabajo que Dios había empezado a hacer desde su ida de Egipto, bueno, en realidad desde su nacimiento, él no se había dado cuenta, pero con este encuentro Moisés es transformado completamente. Primero, veamos que ahora su identidad está en Dios. Su identidad ya no está en sus conocimientos, en sus hechos poderosos, ya no está en la educación que había recibido, ya no está en la posición de liderazgo que él tenía, porque él ahora ni siquiera era líder. O sea, su relación era con ovejas, pero las ovejas ni eran de él, eran de su suegro. Imagínense, o sea, llegó hasta, podríamos decir, tocó fondo, llegó a lo más bajo que podía él haber llegado. Pero miren lo que dice en Hebreos 11:24 al 26. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La Biblia no nos dice más, no sabemos qué tanto Dios le reveló acerca de Cristo, de lo que iba a venir, pero por lo visto Moisés lo tenía claro, o sea, a ese punto que él renunció a los placeres y a la vida que le esperaba en Egipto. Claro, él quiso tomar en sus fuerzas la venganza, él quiso decir, sí, ya entendí que tengo un llamado, entonces yo voy a liberar al pueblo. Ahí se confundió, porque lo quería hacer en lo que él consideraba que era su fortaleza, en lo que él consideraba que él podía hacer, no en lo que Dios iba a hacer. Y Dios no quería eso, Dios quería que Moisés encontrara su identidad en Dios, que entendiera que no era por la fuerza que Moisés tenía, por su poder, por su conocimiento, que ese pueblo iba a ser liberado, sino por la gracia de Dios, por el poder de Dios, porque era Dios el que iba a liberar al pueblo, no Moisés. No se trataba de Moisés, se trataba de Dios haciendo una obra poderosa con su pueblo. Y ahora Moisés lo tiene claro. Dice, ahora tenía, dice, la mirada puesta en la recompensa, porque él regresa a Egipto. Sí, sí, regresa. Regresa a enfrentarse a ese faraón, regresa a enfrentarse, tal vez hasta, no sabemos cuántos lo pudieron reconocer, o era otra generación de israelitas y de personas de todo, y regresa a decir, ahora sí, vengo porque, no porque quiera, ni siquiera él se creía capaz, sino porque Dios me envió y sé que es el poder de Dios. Imagínense, su fe estaba ahora puesta en Dios. Su relación bendice a otros. Y la relación que Moisés empieza con Dios llega a tal punto que dice que cada vez que Moisés entraba al tabernáculo, dice, primero Dios le hablaba, y esto es súper lindo, miren, dice porque dice, y el Señor hablaba con Moisés. O sea, había una relación que no se podía negar, que la tenía y que no era de un solo encuentro. Él tuvo un encuentro personal con Dios cuando estuvo en la salsa ardiente, pero eso siguió a lo largo de su vida. Él siguió manteniendo esas conversaciones con Dios al punto, y esto para mí, yo nunca le había puesto atención a esto, cuando dice en Éxodo 24, dice que subió Moisés, pero no subió solo al monte, subió con Aarón, con Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y dice, y vieron al Dios de Israel. Dice, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. Imagínense de repente ver como que el piso se vuelve así como de zafiro. Dice, tan claro como el mismo el cielo. Dice, pero él, o sea, Dios, no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron.
la relación que Dios tuvo con Moisés llevó a que los más cercanos a él, y no eran poquitos, vean, eran 70 ancianos, más Aarón, Nadab y Abiú, pudiesen conocer a Dios. No sabemos cómo vieron a Dios, porque dice que nadie puede ver a Dios y quedar vivo, pero y también hay otra parte donde Dios le dice que no le muestra ni el rostro a Moisés, pero algo vieron, o sea, estuvieron en la presencia de Dios y no murieron por la misericordia y por el amor que Dios le tenía a Moisés, pero porque su relación había cambiado, o sea, había, obviamente, después de haber estado aislado en un desierto, ahora Moisés tenía una completa relación con Dios. Su dependencia ahora era total de Dios, ¿sí? Y cuando Dios es, en otra de las conversaciones que Moisés tiene con Dios, él le dice, Señor, tú me has dicho que me conoces por mi nombre, me has dicho que yo he hallado gracia a tus ojos, prácticamente eso es lo que le dice, entonces, te pido, pero miren la oración de Moisés, que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. O sea, Moisés estaba intercediendo por él, pero está intercediendo también por su nación a ese nivel, ¿no? Y de ahí le dice a Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de acá. Él estaba claro que no era él, o sea, Dios sí lo hizo líder de una nación enorme, o sea, él se quedó corto con Faraón. ¿Cuántos israelitas salieron y se multiplicaron en el desierto? Lo hizo un líder importante en la nación, era el hombre que estaba guiando a la nación de Israel. Pero Moisés estaba claro que no era él, que era Dios guiándole. Por eso dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de acá. Moisés estaba claro que si Dios no estaba con él, nada iba a funcionar. Que el llamado que había recibido venía de Dios y que quien iba a guiarlos, quien iba a obrar de manera poderosa era Dios, que él solo era ese instrumento que Dios estaba utilizando y por eso le decía, muéstrame, hazme conocer tus caminos, permíteme encontrar hacia ti, pero porque él sabía que eso iba a ser de bendición también para el pueblo. Vean esa trascendencia, él estaba claro que su relación con Dios iba a trascender, pero era porque era Dios el que se quería manifestar al pueblo de Israel. Y por eso le dice, mira, pues, ¿en qué se conocerá que ha dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? O sea, no solo yo, el pueblo le dice, en que dice, no, no es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Pero Moisés, ¿qué llevó a Moisés a esto? Después de su encuentro con Dios, lo que llevó claro a Moisés es que él tenía claras sus prioridades. Y uno puede decir, porque a veces decimos, ah, claro, una persona que tiene tiempo lo puede hacer. Pero si nos ponemos a pensar, Moisés, Dios lo pone a liderar al pueblo, que eran más de 1.000.000 de personas, eran miles de personas. Lo pone a guiarlos en el desierto. Él tenía que aconsejar a la gente, tanto así que un día su suegro le dice, ¿sabes qué, Moisés? No puedes vos pasarte todo el día aconsejando a la gente. Pone a líderes y tú cargarte de los casos más importantes. O sea, no era una persona que precisamente no estaba ocupada, era una persona que solo pensemos lo que implica ser un líder. O sea, se le estaba resolviendo un montón de temas. Aparte, la gente, me imagino, cuando llegaba, mira, Moisés, que se están peleando aquellos, que me hace falta esto, que hay que organizar no sé qué. Estaban construyendo el tabernáculo, que cuando nos movemos, que hacia dónde nos movemos, que si pasa esto, que si... O sea, todo lo que había alrededor de la vida de Moisés, porque Dios le había dado ese liderazgo, pero él nunca perdió claridad de cuáles eran sus prioridades. Veamos algunas cosas. Por ejemplo, en Éxodo 24, 15 al 18 dice que Moisés vuelve a subir al monte, dice la nube cubrió, o sea, la gloria de Dios estaba en el monte Sinaí. Y dice, al séptimo día, o sea, Moisés sube, pero ni siquiera inmediatamente Dios se la revela en ese momento a Moisés. Le dice, el séptimo día Dios llama a Moisés. Dice, y entonces dice que Moisés entró a la presencia de Dios y estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. No estuvo un ratito, como muchas veces nosotros hacemos, 10 minutos, Señor, 15 minutos, 1 hora si me va bien en tu presencia. No, él estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, tanto que el pueblo se desesperó y empezó a decir, no, de plano que el Moisés ya se murió, entonces hagámonos un becerro. Y ahí va Moisés, dice, fíjense, después de 7 días de estar esperando para que Dios lo llamara,
pasa otros 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Luego lo vemos, miren, esto es Éxodo 24. Más adelante, otra vez, Dios lo llama y le dice, vas a escribir las palabras. Ustedes saben que Moisés se enoja, tira las tablas y hay todo un tema ahí. Entonces Dios lo vuelve a llamar porque le va a volver a dar la ley y le va a volver a escribir las tablas. Y dice nuevamente, Dios le dice que había hecho un pacto con él. Le dice, Moisés estuvo ahí con el Señor otros 40 días y 40 noches. Vuelve a estar en la presencia de Dios. Dice, no comió pan ni bebió agua durante esos 40 días. Estaba en ayuno. Estaba en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Y a veces nosotros decimos, wow, sí, es que nosotros queremos lo mejor de los llamados, ¿verdad? Queremos lo mejor de todo, queremos la mejor relación con Dios, pero a veces no estamos ni siquiera dispuestos a sacrificar los 30 minutos de una serie de Netflix. No estamos dispuestos a sacrificar una tarde para ponerme a escudriñar la palabra. Moisés se sumergió esos 40 días, 40 noches sin comida, sin bebida, para estar con Dios, para recibir lo que Dios le estaba hablando a él, porque la ley no era solo para el pueblo, la ley era para él y para todo el pueblo, para conocer las palabras de Dios, para conocer el camino, lo que él oró antes, muéstrame tu camino, pero eso implicaba estar en la presencia de Dios. Tanto así que su relación con Dios fue evidente. Si vemos, y aquí agarré unos fragmentos de versículos, más adelante en ese mismo texto dice que él baja, sale finalmente de esos 40 días y él no se había dado cuenta que la piel de su rostro resplandecía, dice, por haber hablado con Dios. Y dice que cuando los otros lo vieron, dice que tuvieron temor de acercarse a él. O sea, era evidente que Moisés había estado en la presencia de Dios porque su rostro físicamente lo reflejaba. Dios lo estaba respaldando, haciéndoles ver a los israelitas que él era el que le había hablado. Sí, había un propósito ahí. Y eso a mí me iba a pensar cómo nuestra relación con Dios no puede no ser evidente. Cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, eso se refleja. Y no estoy hablando solo de, ay, se tiene que ver algo diferente en tu rostro. Sí, la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿sí? El estar en la presencia de Dios nos da gracia, pero se trasciende. Los otros tienen que notarlo porque lo notan en nuestras actitudes. Aquí lo estaban viendo en su rostro, pero vamos a ver que hay más cosas que dan evidencia de la relación de Moisés con Dios. Dice que llegó a tal punto que él se tuvo que poner un velo. Yo me acuerdo la primera vez que leía esto y decía, Señor, ¿cómo así que Moisés tuvo que poner un velo? ¿Qué pasó ahí? Pero es que era eso, dice, el estar en la presencia de Dios lo tuvo que llevar a que se pusiera un velo y se cubría el rostro porque la gente no, o sea, era tal la presencia de Dios en la vida de Moisés, la evidencia de la intimidad que Moisés había tenido con Dios, que los demás no lo resistían. Entonces se ponía el velo y dice, cada vez que entraba, porque dice, no se quedó ahí, él seguía entrando a la presencia de Dios, él se quitaba el velo para hablar con Dios. Y cuando salía, se lo volvía a poner. Imagínense, o sea, él se quitaba el velo para ir con Dios y se lo ponía. Y por lo visto lo hizo varias veces porque vuelve a decir, y dice, los israelitas, no solo los que lo vieron en ese momento, sino los israelitas veían que él resplandecía y dice, y volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Era evidente en su semblante. Yo trataba de imaginarme cómo pudo haber sido que resplandecía, no lo sé, pero ha de haber sido algo que de plano, para que tuvieran temor, que ha de haber sido asombroso. Pero habían otras evidencias. Moisés no era el mismo. Él ahora era paciente, él ahora era humilde, era manso, ¿sí? Era una persona transformada después de que él quiso tomar la justicia en sus manos, de que él quiso decir, yo puedo con mis habilidades, porque él era un guerrero, porque él tenía conocimientos. Él cambió, él ya no era el mismo. De hecho, en Números 12:3 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Pueden imaginarse eso, o sea, de verdad que yo me asombro y todavía vemos que en medio, porque de verdad, si nos ponemos a pensar, ¿cómo eran los israelitas? O sea, cualquiera de nosotros a la primera, creo que les hubiéramos tirado esparadas, lo hubiera dicho, Señor, mándales un rayo y quémalos, ¿no? Algo así como Juan lo dijo con su hermano.
Pero Moisés, en medio que la gente se quejaba, que hay que el agua, que hay que la comida, que hay que queremos otra carne, que ay, no, ¿por qué nos sacaron aquí? Ay, que por qué tal cosa. Dice, él era humilde, era manso, dice otra versión. O sea, no se exaltaba. Y la vez que se exaltó, que no obedeció, porque de plano ya estaba hasta la coronilla del pueblo tan necio, Dios lo reprende y le dice, por eso no vas a entrar a la tierra prometida. O sea, o sea, imagínense a esto entonces, 40 años para que él salga huyendo de Egipto, 40 años en el desierto y luego otros 40 años de regreso al desierto, llevando al pueblo de Israel en su travesía y ni siquiera salió del desierto. Pues no salió del desierto, no llegó a la tierra prometida, sí la vio, pudo ver con sus ojos lo que Dios había prometido, la promesa de Dios la vio así a la distancia, pero él no logró entrar a esa tierra prometida. Sin embargo, aún así dice, queda escrito en la escritura que era un hombre tan humilde, más que dice que cualquiera otro hombre sobre la superficie de la tierra. Claro, 40 años o más en realidad que Dios había trabajado en el carácter de Moisés, que había trabajado en el interior de Moisés para transformarlo y que fuera realmente el instrumento que Dios necesitaba para guiar al pueblo, ¿sí? Pasó esos 40 años en el desierto, no salió, pero fue en el desierto, fue en la intimidad con Dios, donde Moisés fue transformado, donde Moisés cumplió el propósito de Dios, porque el fruto de Moisés sí fue lograr, sí cumplió con el llamado que Dios le había hecho, sí fue el instrumento que Dios usó para liberar al pueblo. Nosotros nos asombramos cuando pensamos en todos los prodigios y milagros que Dios hizo a través de la vida de Moisés, cómo abrió el mar rojo, cómo apareció, cómo llegó el maná del cielo, cómo todo lo que pasó, pero es que fue Dios. Y Moisés entendió que no era él, era Dios, y él entendió que dependía de Dios. Tal vez a él lo tuvo que tener en un desierto continuo para que él no olvidara que su dependencia era de Dios. Y saben, tal vez entre todo lo que yo me ponía a pensar, porque cuando pensamos ese nivel de relación con Dios, solo se logra en la intimidad, solo se logra en la medida que nosotros realmente buscamos a Dios y nos despojamos de nosotros, ¿sí? De verdad, o sea, tuvo casi que desaprender todo lo que él había aprendido. Él tuvo que eliminar su conocimiento de lo que le enseñaron de las ciencias de Egipto, tuvo que eliminar sus habilidades como guerrero o como lo que lo habían preparado, llegar al punto de hasta decir, yo soy nadie, yo no puedo hacer nada, para entender que Dios sí lo podía utilizar, pero que era por gracia. Es por gracia, es por misericordia, pero es solo en la presencia de Dios, solo en la intimidad con Dios. Y saben, muchas veces Dios nos permite pasar desiertos, nos permite pasar muchas cosas en nuestra vida porque Él necesita trabajar en nuestro corazón, porque Él necesita transformarnos para realmente hacer de nosotros el instrumento que Él va a utilizar, para realmente cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Pero es que su propósito es primero que nada que le conozcamos a Él. De nada sirve pararnos en un púlpito, tener, cantar lo más lindo, de nada sirve nada si no es con Dios. Y por eso me encanta cuando Moisés dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir. Y eso debería ser, si la presencia de Dios no está con nosotros, si nuestra relación con Dios no es en intimidad, no es de cada día, porque no, Moisés no se conformó con el encuentro en la zarza, él continuó buscando la intimidad con Dios y hay muchas pláticas que podemos encontrar a lo largo de todo el Pentateuco de cómo Moisés hablaba con Dios, de esa intimidad que él tenía. O sea, no fue de una vez, era de constante intimidad con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Miren, el Salmo 51:6 dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría.
No vamos a encontrar sabiduría en cursos de formación de hombres, ni siquiera la experiencia de la vida, es en Dios. Es únicamente Dios en el lugar secreto, en el lugar íntimo con Dios, en ese lugar donde no hay nadie más. Pero es que a veces le tenemos tanto a la soledad y yo quiero contarles, de verdad, para mí, el tema de la soledad era como un tabú. Yo decía hace muchos años, yo creo que está sola. Es que soy un ser relacional, de hecho trabajo en un área de relaciones con personas. Y Dios me ha enseñado lo poco, porque yo de verdad que no me considero ni que le llego a los pies al tipo de relación que pues tenía con Dios, porque es otro nivel. Pero uno es un ser humano normal, común y corriente, como cualquiera de nosotros. No era una persona excepcional. Si lo vemos, era un ser humano que cometió sus fallas, que mató a una persona, que tomó las riendas en sus manos. Pero lo que él hizo fue que estuvo dispuesto, o sea, se dejó ser humillado hasta que realmente reconoció que no era él. Y fue en esa soledad cuando él encontró a Dios, y en esa soledad él aprendió a conocer a Dios en la intimidad. Y saben, es en esa soledad, y necesitamos la soledad. O sea, y si es difícil, porque tal vez yo sé que muchos a veces estamos rodeados, o sea, y la vida y las agendas que tenemos, puede ser que pasemos muy ocupados, pero eso es cuestión también de prioridad. Y a veces sí, puede ser que cortemos sueño, que dejemos de hacer ciertas cosas, pero tenemos que tener ese momento de intimidad con Dios. Claro que Dios nos entiende que tenemos responsabilidades. Él no dejó sus responsabilidades, Él no dejó de liderar al pueblo, Él cumplió con sus responsabilidades, pero Él no dejó su intimidad con Dios. Y para mí creo que ha sido como, chica, nunca lo había visto así, o sea, porque uno ve lo milagro, uno ve el resultado, uno ve la relación de Él, uno dice, chica, su rostro brillaba, resplandecía, pero no vemos lo que hubo detrás, no vemos 80 años de su vida, 40 años en un desierto, y otros 40 años más siguieron en el desierto y nunca salió de ese desierto. Pero es que no importó que no saliera del desierto, porque para Dios Él fue estimado. Para Dios, o sea, tanto así que Moisés, cuando los estudios dicen, se cree que es como casi que el personaje más importante del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Moisés es mencionado muchísimo porque Dios le dio la ley. De verdad, o sea, ¿quién no conoce a Moisés? Hasta los no cristianos conocen a Moisés. Pero no era Moisés. Y ese es el punto, no es Moisés. Moisés era un ser humano como tú y como yo. Es Dios, y de eso se trata. ¿Cómo conocemos a Dios y qué tanto estamos dispuestos a despojarnos, a dejar lo que creemos saber para dejar que sea Dios quien obre en nuestras vidas? Y se los digo, o sea, de verdad, estaba hasta, ustedes no saben, cuando estuve estudiando, lo poquito que pude estudiar fueron lágrimas de lágrimas, yo decía, Señor, en serio, no puedo con tanto, ¿verdad? O sea, vienen tal y siguen viniendo y les invito, o sea, si pueden sentarse a leer en detalle, a buscar, de verdad, pero más eso, la intimidad con Dios, y pídale a Dios, Señor, háblame a través de lo que tú quieres decir, de lo que estás mostrando aquí, porque de verdad Dios tiene tesoros para cada una de nosotras. Entonces, imagínense que él dice, consideró el oprobio de Cristo. Nosotros sabemos que Dios le reveló la ley, pero yo no sé en esos 40 días, en todo ese tiempo de intimidad, qué otras cosas Dios no le pudo haber revelado a Moisés. Yo me imagino esas pláticas, o sea, han de haber sido una cosa hermosa. O sea, esas pláticas donde uno puede ser transparente, o sea, y a Él no le podemos ocultar lo que hay en el corazón, Dios lo conoce. Dios conoce nuestras pruebas. Él tal vez llegaba y le decía, Señor, ya no puedo con este pueblo. Y se lo decía, a veces vemos su conversación, Señor, me pusiste con un pueblo terco. Y Dios le decía, tranquilo. Dice, y hay una parte donde dice, te daré descanso. O sea, imagínense, es esa comunicación que trascendió. Y antes de dar la palabra, yo después tengo en mí una alabanza que me gustaría que la escuchemos, y yo no la voy a cantar, pero sí les voy a pedir que la escuchen y traten de meditar. No la vamos a poner completa, voy a dar un montón de tiempo, pero al menos que corra tal vez una vez toda la vuelta, que habla precisamente de eso, ¿verdad? No es por quién seamos, ni siquiera sabemos qué Dios vio en nosotras
No lo sabemos, pero su gracia, sus ojos de amor pusieron su mirada en cada una de las que estamos acá. Y lo hizo para que le conozcamos. Y Él lo que quiere, que primero que nada, Él sea lo primero en nuestras vidas. Entonces ahí Erika me va a ayudar ahí con la alabanza. Y meditamos un poco en esa letra y luego entonces de eso vamos a dar un espacio también para escuchar sus comentarios y llevarnos otras reflexiones. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Gracias, Erika. Y no sé, Dios sabe, no hay edad, no hay un momento perfecto. De hecho, cuando Dios se la reveló a Moisés no fue un día especial, nada fuera de lo común, fue su amor, su misericordia. Y Dios sabe, Él nos anhela, Él nos anhela, Él anhela esa relación con nosotras. Y yo creo que esa es tal vez la parte más bella del gran amor de Dios. No dejemos pasar esa oportunidad de conocerle más profundamente. No dejemos que el trajín diario, que las angustias, que el ruido de este mundo, que el ruido de la vida no se alejen de nuestro Creador, sino que más bien nos acerquemos a Él. Y si hay momentos difíciles, si hay cosas que a veces generan un rompimiento en nuestra vida, es la oportunidad de voltear a ver a Él y de decirle, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Yo no puedo, yo no sé, es verdad. Si hemos tocado fondo, si hemos tal vez estado en un momento, decimos,
ya no, yo no puedo, yo no soy capaz. Está bien, eso es lo mejor, porque no somos capaces, pero Él sí es capaz. Y eso era, quería dejar hoy en sus corazones. Y le doy ahora el tiempo a Marina, Erika. Yo solo quiero añadir algo y me parece súper interesante que justo la semana pasada en una prédica que escuchaba hablaban de Moisés, ¿verdad? Pero me encantaba cómo hablaban justo lo que decías de la intimidad, de cómo Moisés llegaba al monte, ¿verdad? Subía y los demás se quedaban abajo, ¿verdad? Y los demás de abajo lo que hicieron fue crear su propio Dios, ¿verdad? Y en la prédica nos decían cuántas veces nosotros somos los que nos quedamos abajo creando nuestro propio Dios, ¿verdad? Porque tal vez Dios no contestó alguna oración o porque no está haciendo como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero después luego decía que cuando Moisés llegó, ¿verdad? Ahí arriba, decía, me gustaba cómo lo decía, porque decía, Dios, hoy vengo como a buscar de ti, ¿verdad? Entonces venía Dios y, por ejemplo, le decía, yo te voy a dar las bendiciones. Entonces venía Moisés y le decía, no, Dios, no me has entendido. Yo vengo a buscarte a ti, ¿verdad? No, pues yo te doy mi favor, le decía Dios, ¿verdad? No, Dios, es que no me has entendido. Yo no estoy buscando nada de eso, estoy buscando más, ¿verdad? Y fue cuando Dios le dio la gloria, un pedacito de su gloria, o sea, un pedacito, porque imagínense toda su gloria, ¿verdad? Entonces, a mí me encantó cómo el predicador, de hecho era Itiel Arroyo, lo transmitió, ¿verdad? Porque él decía, un viejito de 80 y pico de años subiendo al monte, ¿verdad? Imagínense eso, o sea, uno de esa edad creo que ya le cuesta hasta subir una grada, ¿verdad? Pero él subió al monte porque él buscaba de la presencia de Dios, él buscaba a Dios. Y cuando decía los que se quedaban abajo, ¿verdad? Él mencionaba mucho, por ejemplo, ¿cuántos de aquí han preferido como acostarse en un sofá, ¿verdad? Con su tacita de té, de café, con una chamarrita, viendo Netflix, ¿verdad? Y ya como que después todos a dormir, ¿verdad? Entonces decía, nosotros mismos creamos nuestros propios dioses, ¿verdad? Las redes sociales, las series, las novelas, ¿verdad? En lugar de ir a buscar la presencia de Dios, en lugar de ir a buscar esa gotita de gloria que Él nos puede dar. Y como Scarlett decía, Él nos anhela tanto que Él hasta nos tiene paciencia, ¿verdad? A pesar de nosotros estar ahí construyendo nuestros propios dioses, Él sigue esperando por nosotros para que lleguemos a esa intimidad. Y algo que me mencionaba Scarlett también es lo de la soledad, ¿verdad? Que a uno no le gusta, como que no se imagina estando solo. Y justo con Scarlett hablábamos antes de la llamada y yo le decía, mira, yo me acabo de mudar, ¿verdad? Y yo lo necesitaba tanto porque yo necesitaba mi espacio con Dios. Es cierto, uno puede tener su espacio con Dios en la casa, ¿verdad? Digamos, con su familia y todo, pero a veces uno de verdad necesita ese momento a solas con Él como para buscarlo de verdad, ¿verdad? Entonces, no, y la verdad, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Scarlett, por esta enseñanza. Disculpen si escuchan la lavadora atrás, pero como ya soy una señora de casa, ¿verdad? Entonces, pues ahí ando, pero no, de verdad, muchas gracias por esta enseñanza. Me habló muchísimo y todavía como que hasta confirmó lo que ya había escuchado de parte de la otra persona. Y de verdad, muchas gracias. Y ahora sí, damos espacio a las personas que quisieran comentar, preguntar, ¿verdad? Es todo suyo el espacio. Yo quiero comentar, bueno, yo siempre tengo que comentar algo, pero mira, Scarlett, gracias por este tema. Tomé notas de notas de notas y no me alcanzó tampoco la mano para tomar porque me faltaron unas citas que ahí te voy a preguntar porque me impactó unas cosas. Y miren que los miro así borrosas, pero no tengo mis lentes y no los voy a traer de aquí hasta no sé cuándo porque los empacaron pero bueno, lo bueno es que es de noche y ya todas han de ver así borroso como yo, digo yo. Bueno, no sé ni para dónde empezar, es que es tanto. Primero, la pasión con la que hablas de Moisés es como que
hubiera sido tu roommate y te hubiera contado todo lo que pasó, ¿verdad? Y me encanta cómo el Señor te habló de la forma en que te habló de Moisés y lo veniste a transmitir a cada una de nosotras. Cómo nos enseñaste al principio esa línea del tiempo o línea de vida de Moisés al principio. Me gustó cómo lo pusiste, cómo lo pusiste en diagrama, ¿verdad? Pero me gusta que Moisés conocía su llamado o al menos tenía una idea, ¿verdad? Y nunca me había puesto a pensar cómo Moisés había sido instruido en todo, era letrado, era profesional, si lo quieres ver, con muchos títulos, y era una persona fuerte. Yo lo puedo ver como alguien fuerte, porque si mató a alguien con sus manos y luego defendió a las mujeres estas con las ovejas, o sea, él para mí haber sido una persona fuerte. No sé qué tan grande habrá sido Moisés, pero Moisés tenía presencia, eso es lo que yo puedo ver. Pero como decir, después se fue al desierto y esa presencia se fue haciendo menos y menos y menos, ¿verdad? Porque perdió la identidad que él tenía. La identidad que él tenía era de ser un príncipe. Después, pum, todo se desapareció, ¿verdad? Y quiero comentar, bueno, de algo. Y no, perdí la cita porque estaba apuntando donde dice que Moisés no subió solo, sino que subió con Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel. Y donde mencionaste, donde leímos que se volvió como un piso de cristal, de una piedra, ¿verdad? Solo quisiera saber qué cita es esa, porque nunca me hubiera podido imaginar. Si no lo mencionas, yo creo que lo hubiera vuelto a leer y no me hubiera puesto a imaginar que la gloria del Señor estaba en ese lugar, la presencia del Señor estaba en ese lugar, y que ellos pudieron palpar, ellos estaban ahí para pararse, para estar ahí, ¿verdad? Y esto viene a mi comentario que quiero decir que de todo esto, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas, pero de esto es que sí, Moisés era como pilar, Moisés era el líder, Moisés tenía esa relación con Dios, Moisés era ese líder espiritual para toda esta gente, los israelitas. Estamos hablando que eran miles, ¿verdad? Mencionaste. Pero ellos tenían a quién ver, ¿verdad? O sea, él tenía esa conexión directa con Dios, ¿verdad? Directa, de cara a cara. Y los demás se quedaban abajo, ¿verdad? Como decía Erika. Pero solo quisiera mencionar, estaba Josué también, ¿verdad? Me llama la atención porque Josué seguía a Moisés. Josué no se quedaba con las ganas de quedarse allá abajo, así que esperemos pues a ver a qué hora viene. O sea, Josué quería lo que Moisés tenía. ¿Y quién fue el sucesor de Moisés? Fue Josué. Y yo digo, ok, Josué se agarró de quien se tenía que agarrar, ¿verdad? O sea, por supuesto, Dios, ¿verdad? No digo que Moisés era todo para Josué, no estoy diciendo eso, pero había algo que Moisés tenía que llamó la atención de Josué. Y yo quiero contarles mi experiencia. Cuando yo me mudé a Colorado, bueno, mi esposo viene de una denominación que se llama Iglesia de Cristo. Y en esta denominación, ¿verdad? Tal vez han escuchado o tal vez no utilizan instrumentos. Algunas personas sí se tapan el pelo, algunas personas solo usan falda, no se puede usar pantalón ni nada. Las mujeres no enseñan en la iglesia. Son como que bien conservadores y pues la mujer no puede ser parte de todo lo que hacen los hombres, ¿verdad? Y son bien estrictos, súper estrictos en muchas cosas. Y desde que yo me había casado con mi esposo, siempre habíamos ido, en cada lugar donde hemos estado, en cada estado, siempre habíamos ido a la iglesia donde él creció. Yo no crecí en esta iglesia, yo crecí en una iglesia pentecostal, ¿verdad? O sea, era el extremo del extremo. Y
cuando nos mudamos a Colorado, yo dije, yo no puedo ir otra vez a esa iglesia. Y cada vez que yo iba a esta iglesia, me querían bautizar, porque me decían que mi bautismo, y cuando yo me bauticé a los 18 años, eso no era válido, que el único bautismo es el de Iglesia de Cristo, ¿verdad? No sé dónde dice eso en la palabra, porque no lo he encontrado, pero me debatían y me debatían. En cada iglesia ellos me querían bautizar. Pero bueno, venimos aquí a Colorado y dije, Tyler, yo no puedo, yo no puedo seguir en esta iglesia. Me siento que me estoy marchitando. No puedo seguir en esta iglesia. Y ya no fuimos. Entonces encontramos esta iglesia que es a la que vamos ahora, donde encontramos gente que caminaba con Dios como Moisés. Y fue allí donde yo dije, ¿qué es esto? Esta es otra dimensión con Dios. Yo quiero esto. Entonces cuando nosotros conocimos a estas personas, yo me sentía como un Josué. Yo decía, yo quiero eso, yo quiero esto que tiene esta persona, yo quiero esto. Entonces fue ahí donde encontré este grupo de mujeres que se las he presentado a ustedes. Muchas de ustedes las conocen, ¿verdad? Está Lady, está Lucy, están muchas, ¿verdad? Está Joanny y muchas de estas mujeres que aquí conocí yo en este lugar, y hombres también, que ya estaban en otro nivel con Dios, ¿verdad? Y yo decía, yo quiero eso, yo no me puedo quedar con lo que tengo, no es suficiente, tiene que haber más para mí. Y a lo que voy es, cuando leíamos acá, Moisés no subió solo, Moisés no estaba solo para enfrentar al faraón, ¿verdad? Entonces, no digo que solo tengamos amigos súper cristianos y amigos que tienen otro nivel con Dios, ¿verdad? Porque tenemos que tener amigos de otros para poder predicar al Señor, si somos capaces, si nos sentimos con esa capacidad, ¿verdad? Pero a lo que voy es, ¿con quiénes estamos caminando, verdad? Estamos caminando con gente que tiene una relación con Dios de otro nivel, o no hay nadie de nuestras amistades de verdad que no camine con Dios, o sea, que no esté en otro nivel, o sea, ¿qué estoy absorbiendo de mis amistades también? No digo que es lo más importante, porque como decía Scarlett, nuestra intimidad tiene que ser el número uno, porque la salvación es personal. Mi amiga no me va a salvar, mi amiga no me va a dar lo que Dios me va a dar, ¿verdad? Pero es súper importante con quién caminamos esta vida, y también nuestra misma familia, ¿verdad? ¿Qué aportan a nosotros? Y si no pueden aportar nada a nosotros, ¿qué nosotros estamos aportando a nuestras familias, ¿verdad? Entonces, no sé si me doy a entender, ¿verdad? Pero cuando yo veo a Moisés, yo también veo a Josué, ¿verdad? Y recuerden, él fue el sucesor de Moisés, hizo lo que Dios había mandado a Moisés a hacer, ¿verdad? Ciertas cosas. Entonces, pero no me quiero enfocar solo eso, pero sí cómo en la línea del tiempo, como yo les decía al principio, como lo que nos enseñó Scarlett, esa línea del tiempo, las etapas de Moisés, todas las etapas que Moisés pasó, me impresiona, porque yo nunca lo había visto como Scarlett nos lo explicó hoy, ¿verdad? De ser príncipe, estudiado, letrado, y yo no sé qué más cosas él hizo, ¿verdad? Y recibió, porque tenía todos los recursos, ¿verdad? Tenía acceso a todo lo que él quisiera, y saber cuántos idiomas también él sabía, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Pero luego el desierto, y, o sea, no estamos hablando que pasó por el desierto un par de años, o sea, pongámonos a pensar, o sea, él empezó su ministerio a los 80, y no le estoy diciendo, bueno, tenemos tiempo para pensar, para ver, no, lo que estoy diciendo es que él pasó por procesos, por etapas. Y recuerden que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la gente vivía un montón, y eso lo cambió el Señor después. Él mismo lo dice, no me recuerdo en dónde está, pero él mismo lo dijo, ¿verdad? Que ya no iba a dejar a la gente vivir tanto tiempo. Entonces, hablemos de que tal vez, ¿verdad? Unos 80 años en el Antiguo Testamento son tal vez unos 40 o 50, yo qué sé, ¿verdad? En nuestro tiempo, digamos, no digo que esto sea científico, pero, de verdad, pero a lo que voy es que todas las etapas en las que estamos van a servirnos para algo. Pero
si estamos por una etapa en la que estamos tal vez alejados del Señor, y no lo digo por ustedes, tal vez ustedes tienen a alguien que tienen alejado del Señor, o sea, ahí nos tenemos que quedar y esperar. No, ¿verdad? Siempre tenemos que actuar, siempre el buscar del Señor, el anhelarlo del Señor. Yo creo que Erika decía esto, o sea, Él siempre va a estar dispuesto a buscarnos, Él va a buscarnos, Él no nos va a dejar tirados, Él no nos va a dejar tirados, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y a veces tal vez no sabemos ese propósito, porque a veces no lo tenemos claro y es cierto para muchos, pero Él es tan bueno que nos lo va a revelar. Y cuando estábamos cantando la canción, y aquí termino mi comentario, cuando estábamos cantando la canción al final yo decía, Señor, y se lo decía con todo mi corazón y con lágrimas, porque se me salieron las lágrimas cuando estábamos cantando, decía, Señor, que yo pueda escucharte como Él te escucha, como Él te escuchó, como que te escuchaba, como Moisés escuchaba. Señor, que yo pueda buscarte de esa manera, que yo pueda dejar todo por ti, que yo, o sea, no dejar a un lado a mis hijos ni mi esposo, pues, pero ustedes me entienden lo que quiero decir, que pueda darte prioridad, Señor. Entonces, con eso termino, con ese comentario termino, pero gracias Scarlett por abrirnos la mente y meternos lo que el Señor te dio y hablarnos a nuestros corazones. Yo creo que hay mucho más, pero solo eso quería mencionar. Gracias. Gracias, Marina. Y tengo a alguien con el nombre Ramón. No puedo mencionar eso, pero tú habías levantado la mano, ¿verdad? Ahorita te doy acceso, dame un momento. Es que tal vez el nombre de mi esposo. Buenas noches, bendiciones a todas. Yo ya me conecté un poco tarde, pero oyendo lo que estabas diciendo, en mi experiencia propia, muchas veces lo que Dios ha hecho es que al pasarte por los desiertos te aparta para hablarte, ¿verdad? Porque es donde hemos experimentado muchas cosas con mi esposo en esos desiertos. Y sí, a veces le toca a uno caminar solo para poder escuchar, para poder ver, y es ahí donde él transforma, ¿verdad? Porque si lo vemos con Moisés, vemos cómo ese desierto le sirvió a él para transformar esa fuerza y esa, tal vez, violencia que tal vez en ese momento tenía estando del lado de Egipto, y cómo llegó a ser ese hombre tan sumiso, tan tranquilo, o sea, hubo una transformación. ¿Y dónde fue? En ese desierto, con las ovejas, ¿verdad? Pastoreando ovejas. Y es así como Dios nos trata a nosotros, ¿verdad? También nos saca a esos desiertos para moldearnos, para poder transformar esas cosas que tal vez dentro de nosotros no están bien. Y vienen procesos fuertes a veces, ¿verdad? Y no es fácil. Pero también en esos desiertos es donde uno conoce a ese Dios sobrenatural, ¿verdad? Porque en nuestro caso también hemos tenido tiempos en los que hemos visto un maná, ¿verdad? Y si nos preguntan, las experiencias han sido fuertes, pero hemos visto su mano siempre, hemos visto su respaldo siempre, así que creo que es impresionante la vida de Moisés y nos enseña a buscar esa intimidad como ustedes hablaban, ¿verdad? Ese lugar secreto, ese tiempo para poder escucharlo. Así que poderosa palabra, gracias. Amén, muchas gracias. Miss Lesbia, no sé si usted quisiera hablar. Sí, ahí le doy ya la. Sí, miren, vengo entrando, pero mañana a las 5 de la mañana quiero la grabación, por favor. Yo sé que me perdí algo especial, me imagino. El Señor siempre usa a Scarlett de una manera increíble y me lo voy a deleitar mañana, ¿va? Pero solo una observación del personaje, porque fíjense que cuando Moisés, el Señor le está hablando, ¿verdad? Que lo quiere para líder del pueblo. Moisés se rehúsa, no quiere. No, es que no soy tartajo, es que no y no. Y en varias ocasiones está que no y no. Y dice hasta que Jehová se enojó de tanta excusa que le estaba poniendo. Y entonces, otra característica también que me llama la atención, que hay otra cita que dice que Moisés era manso.
Por eso cuando hay alguien que se revela en contra de Moisés, miren, se muere porque él era manso. Dios lo protege, ¿verdad? Es fascinante. El personaje, bellísimo. Mañana me lo disfruto, Scarlett, solamente. Gracias, Miss. Ahí lo vamos a estar pasando la grabación. Y solo voy a leer unos comentarios por aquí. Emilia dice, Moisés tuvo un encuentro muy personal con el gran yo soy. Allí supo que era el libertador del pueblo de Israel y fue enviado con una tremenda convicción que nada lo movió a no cumplir su propósito. Amén. Scarlett nos pone, pero las amistades sí tienen un papel bien relevante porque influyen en nuestra vida. Muy cierto. Y eso, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Les voy a dar un regalo. Y yo, precisamente, cuando me dijeron, te toca Moisés, yo decía, Dios mío, porque lo he leído y siempre me ha fascinado su historia. Y he leído comentarios y todo, pero decía, necesito conocer más, o sea, porque yo no entiendo, o sea, de verdad, siempre decía, ¿cómo es que brilló su rostro? O sea, ¿cómo llegó a conocer a Dios de esa manera, verdad? Porque para mí siempre ha sido como, wow, conocer a Dios en ese nivel de intimidad. Me compré un libro que se los recomiendo, ni siquiera lo he terminado de leer, pero el libro está buenísimo si quieren saber más, y de ahí fue donde tomé muchas referencias. Es este libro que se llama Un hombre de dedicación total, Moisés, es de Charles Swindoll. Entonces, sí, de verdad, súper recomendado porque va agarrando precisamente las porciones un poco así, ahí es donde uno va entendiendo, tiene cantidad de capítulos, pero si quieren deleitarse y conocer más, les recomiendo bastante este libro. Buenísimo, gracias Scarlett. Me comí un comentario ustedes, perdonen. Marina nos dice, pareciera que todo lo que vivió Moisés en sus años anteriores no tenía sentido, pero ese proceso de 80 años era necesario para lo que venía por delante. Uf, uf, sí, es cierto. Gracias, gracias por sus comentarios. No sé si alguien más tiene algo antes de que cerremos la llamada. Quisiera compartir. Scarlett, no sé si podrías poner, gracias. Ahí en el chat van a estar encontrando el nombre del libro que nos sugirió Scarlett para que puedan buscarlo. Y pues bueno, si ya nadie tiene nada más. Bueno, Marina, dale, Marina. Solo un anuncio. Tenemos 2 semanas más para terminar este estudio. Y también les contamos que con Erika estamos recopilando todas las grabaciones y editándolas, ¿verdad? Nos está llevando un poquito de tiempo. Todos los estudios, ¿verdad? Y los vamos a subir a YouTube para que todos tengan acceso después, en el después, ¿verdad? Entonces, ya casi terminamos Ruth, el estudio de Ruth, que solo nos falta uno, ¿verdad? Un video, pero, o sea, ya lo pueden comenzar a ver, ¿verdad? Pero los vamos a anunciar en el club de lectura. Y también ya comenzamos con el de oración e intercesión, ¿verdad? Y luego vamos a seguir con este, pero ahorita no hemos terminado. Y ya en el futuro vamos a usar la tecnología y a transmitirlo directo en YouTube. Yo no sé cómo hacerlo, pero Erika lo va a hacer, que no tengo idea. Entonces, te doy el tiempo. Gracias, Erika. Gracias. Gracias entonces a todas. Así como dijo Marina, ahí pueden acceder al contenido. Y bueno, para ir cerrando, vamos a hacer la oración final, ¿verdad? Así que donde estén, por favor, cierren sus ojos. Gracias, Señor Jesús, por esta linda llamada, Señor. Gracias por el mensaje que nos trajiste hoy, Señor. Gracias porque sabemos, papá, que tú nos esperas todos los días, Señor, para que nosotros subamos a ese monte, Señor, para poder encontrarte a ti, podernos encontrar contigo cara a cara, Señor. Gracias, papá, porque nos amas incondicionalmente a pesar de nuestros errores, a pesar de nosotros decidir quedarnos abajo del monte, Señor, creando nuestros propios dioses, y aún así tú sigues teniendo paciencia con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos escucharte aún más, Señor, que podamos escucharte aún más fuerte, Señor, cuando tú nos llamas por nuestro nombre, Señor, cuando nosotros nos sintamos indignas, Señor, que seas tú quien nos siga llamando por lo que tú eres, Señor, por lo que tú ves en nosotras, Señor. Te pedimos, Señor, que esa semilla que depositaste hoy, Señor,
pueda ser un árbol enorme, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que sea también fruto para otras personas, Señor, que ese fruto puedan comer otras personas, Señor, y puedan llegar a ti, Señor, así como Moisés llegó contigo, Padre amado. Señor, si aquí en la llamada hay personas en el desierto, Señor, muéstrales, papá, tu poder, Señor, muéstrales tu amor, Señor, muéstrales tu gloria, Señor, para que puedan ver que aunque estemos en un desierto, Señor, aunque no veamos dónde está la salida, Señor, tú siempre estás con nosotros, Señor, y que la soledad, papá, no es algo malo, Señor, sino una oportunidad para nosotros para llegar aún a otros niveles más altos contigo, Señor. Bendecimos a todas las personas que se conectaron, Señor, y bendice a aquellas que no pudieron, Señor, para que puedan recibir el mensaje de igual manera, Padre amado, cuando puedan verlo, pues, Señor. Te pedimos, Señor, que guardes la vida de todos, Señor, guarda los sueños, háblales a través de sueños, visiones, Señor, para que tú sigas hablando en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, damos por finalizada la llamada. Gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos el otro jueves a la misma hora. Chao. Buenas noches. Adiós. Feliz noche.